Bueno, David, opiniones. Opiniones que no sean la mía. Por favor. Bueno, en principio el cómic a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado sobre todo el principio, el origen. Después creo que me prometía o me presentaba un universo que después se me ha caído un poco, porque el tema de los sueños me queda un poco como en una cosa que prometía mucho. El tema de la realidad virtual mezclada con los sueños oníricos me parecía una cosa muy guay, pero realmente se meten en otra trama que, es decir, muy bien al principio, de ritmo, de personajes, y se me ha caído un poco al final. No sé si estás de acuerdo en eso. Es que, a ver, yo creo que nunca fue una intención, ¿eh? O sea, verdaderamente la intención de... Pero es que es me parece una idea muy original y como desaprovecharla, ¿no? Tú ten en cuenta que estamos hablando del año 97. Sí. Pero en el año 97 ya Matrix estaba donde estaba, claro. Había 913, había muchas películas y muchos más cómics dedicados al tema... Y Ghost in the Shell también, por ejemplo. Claro, y o sea, al tema onírico, un poquito de realidad paralela y tal. Yo creo que verdaderamente ahí es donde han hecho el acierto, porque no han dejado de ser costumbristas, en el sentido de que el objetivo de la obra es hablar entre personas. Sí, pero quiero decir que me interesaba más la trama de la realidad virtual, o una pelea de realidad virtual entre dos empresas que podían pegarse por ese mercado, en plan más científico, más informático, que después al final se acaba en una trama de un poco misteriosa, o un poco de que descubre el pastel y la acaba precipitadamente, realmente. Después hay otra cosa también, por ejemplo, no le viene bien a la serie que hubiera sido semanal o mensual, que fuera por fascículos. Le hubiera venido mejor a la historia, que hubiera sido continuada la historia, ¿no? Que no hubiera esos cortes. Yo creo que le hubiera venido mejor, y sobre todo poder haber hecho algún dibujo, alguna viñeta un poquito más grande para poder colocar, sobre todo al principio, colocar un poquito más. Yo a todo lo contrario que tú me estás diciendo es lo que yo estoy pensando. O sea, yo pienso todo lo contrario. Sí. Yo creo que lo que le da coherencia a la historia precisamente es lo cerrada y lo consensuada que está en cuanto a la narración. Fíjate que es una cosa que la gente no se fija demasiado, pero es como cuando alguien me dice, pues esta obra no sé qué, no sé cuánto, tal. Incluso hay una referencia que es Moore, o sea, a Moore, pues parece que lo tenía todo cerrado. Entregamos una página y con esa página se fue haciendo el Watchmen. El V de Vendetta, lo mismo. Se cortó y se volvió a retomar. Sin embargo, a mí la idea general que me está dando, el trabajo completo una vez visto, es todo el contrario. Me da la idea de cierta coherencia argumental, o sea, de cierto tono que hay que seguir manteniendo y que tiene que ser consecuente con lo que al final recibes, ¿no? Es que, para mí, sigo diciendo lo mismo, es como que se le acaba el papel y dice hay que acabarlo porque ya no tengo más. Incluso cambia el personaje. Yo pienso... El de las dos hermanas gemelas, hay una de ellas que prácticamente no sale y me parece súper importante en principio, como te la van a presentar, como una guerra entre ellas dos, y después es otra cosa. Y de pronto es como que, bueno, pues ahora sí me han despuesto el pastel y la lío parda aquí, pero realmente no era necesario. Quiero decir, puede ser mucho más pero sutil. Vamos a ver que no pasa nada. Estos magnates, yo no los veo... Estos magnates no los veo yo funcionando pero así. Escucha una cosa, es un paralelismo, además creo que te lo dice la obra, entre Apple y Microsoft. Y esta gente no es así, ¿no? Ni siquiera en los 90. Es que ni creo que quieran pensar que sean o sea, pero es que el paralelismo te presenta eso muy bien en principio. Y parece que va por ahí y tal. Después también, otro pequeño problema que yo vi es con algunas caracterizaciones. Cuando se disfrazan, cuando se tiñe el pelo, hay a veces que cuesta distinguir al protagonista o al personaje, y ahí a veces tenía que volver atrás y recuperar a ver quién era quién, si era este o no. Ahí me perdía un poco, quizás. No sé si te pasó a ti también. Mira, pues en eso no te voy a decir yo que no. En eso, sí que en un momento que digo, me parece que no hay... Y lo mismo, por ejemplo... Para el dibujo que se representa, que es muy cartoon y no tiene... El protagonista no tiene algo representativo más que su pelo rojo. Si le quitas el pelo rojo, ya no lo distingues de otros, ¿no? Y más, si le vistes de distinta manera, cuesta. Y después, por ejemplo, la chica, la protagonista, me parece un cañón al principio, pero después también se diluye mucho el personaje, después es como que desaparece y gana protagonismo el otro, ¿no? Y se le echa de menos en la segunda parte de la trama, porque además es súper inteligente, súper avispada, es la que le coloca ahí y después... Yo, personalmente, lo que pienso es que hay muchas historias que se pueden contar a partir de aquí. Y que esta, es que eso es cierto. Y que esta es una buena base, me parece a mí. Es que esto te presenta un universo y a mí me han quedado ganas de ver más cosas de ese universo.
Por eso me parece un poco un coitus interruptus, porque me lo has presentado muy guay, esto me interesa, este retrofuturismo, ¿no? Como en Blade Runner, ¿no? Que es un futurismo, pero que como si fuera paralelo. Pero tampoco creo que la obra presente unas pretensiones mayores de las que son, en principio. En principio sí. Es que yo según entra, cuando esto de los sueños oníricos, yo me empiezo a imaginar las posibilidades que tiene. Pero porque, puedo hablar de Origen, esto es antes de Origen. Tú lo ves desde tu perspectiva. Pero tú imagínate que es el año 97, es el año 95... Pero ya teníamos Ghost in the Shell, teníamos Matrix, teníamos ese tipo de cosas, y esto era como una nueva... podía ser una nueva visión. Pues precisamente no creo que nadie, ni Javi ni Mauro, quisiesen pensar algo. Menos aún Mauro. Mauro, si quiere hacer algo, es algo diferente. Entonces, algo diferente y es provocado. Es una realidad que quiere provocar y que quiere imbuir al lector. Con lo cual, para mí lo que se buscaba verdaderamente era el tema de crear un suspense, un thriller, ¿no? Y entonces, en ese momento, a mí no me importa ya el resto. Hay un momento que yo me despisto y digo yo, ¿pero qué me están planteando? Es que el thriller empieza casi en la segunda parte de la obra. Cuando se infiltra. Claro, en el momento que digo yo, ¿en qué me estoy metiendo? Y luego ya de repente me lo hila. Me lo hila otra vez y tal, digo. Tiene partes un poco obvias, lo de las estatuas se ve venir, hay que esconderlo de otra manera. Es un poco Sherlock Holmes también eso. Sabes que hay algo. ¿Y por qué lo pone allí? No, pero para mí, a ver, yo creo que lo comenté antes, pero a mí no me parece que sea un desacierto. O sea, básicamente todo... Es muy obvio, pero bueno, a ver, en cualquier cosa, en cuestión de ritmo, el dibujo, los colores, el color sí que me gusta mucho. Temas que plantea y... sí que acierta bastantes cosas. Por ejemplo, lo de la televisión que tiene, ese programa que tiene, que hay unas colas, que eso sí es... Eso es buenísimo. Eso me lo creo ahora perfectamente. Eso es Sálvame Deluxe hoy en día. Sí, viene un poco de eso. ¿Sabes? Entonces dices tú, esto me lo como con patatas. Ahora que estamos tan cerca de la realidad virtual y todas las posibilidades que hay, yo cuando empiezo a leer esta obra digo, hostia, es que me está hablando de la realidad virtual, es que esto es la realidad virtual. Los sueños oníricos, dominarlo en software... ser propio dueño de tu destino y más cuando se mete de tu cerebro, cuando se mete en el tema sexual, que eso también me parece curioso. Esto lo quieren llevar a la que nunca dijimos, solamente hay tres escenas de sueños oníricos, a mí me faltan más. Y están todas para que tú sepas perfectamente que están representadas, es un color todos rosados y tal, pero realmente por eso a mí no me desvirtúa en absoluto la obra. Que realmente si tú quitas lo de los sueños oníricos, que me interesa, en realidad la trama no le influye para nada. En realidad lo de los sueños oníricos es una idea que te plasma ahí, pero que no aporta Claro, porque es que es la excusa. Entonces, si podía ser eso, como podía ser un pirata. Pero volvemos a lo mismo. Si tú te creas la expectativa sobre algo, o sea, yo digo, pues mira, voy a ver, te van a plantear hacer, yo qué sé, Matrix. Y dices, hostia, pero es que no es Matrix. No, es que no quería ser Matrix, nunca lo quiso ser. Entonces, claro, ¿quién falla? ¿La expectativa del autor o la expectativa del que lo recibe? Hombre, yo creo que el mensaje ahí, ya te digo, o sea, va por un lado y cambia. Yo creo que no, que en ese sentido... Yo creo que o lo metes todo o no metes nada. Está completamente consensuado, me parece muy consensuado. Además, me parece que hay margen, como tú dices, para hacer da mucho margen. Todo lo que se plantea para hacer más universo, sí, más universo. Todos los personajes que se plantean, todos los que salen para me interesa mucho más. A mí me parece mucho más interesante eso, o sea, que me dejen la obra cerradita y bonita y que digo yo, hostia, qué cosa más guapa me he visto y qué cosa he disfrutado, que quedarme con bueno, es que por aquí hubiera tirado por otro lado. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esas son posibilidades que, bueno, están en manos de quien lo hace o que quien lo quiera seguir o quien sea. Pero yo por ahora me quedaría con eso, porque el resto son... es que lo que me estás planteando es como cuando lees una novela y en la novela coge y te dicen no sé qué tal, y dicen, no, es que se tenía que haber casado con no sé quién. Y tal, digo yo, no. No me refiero a eso, me refiero a que el planteamiento que tiene me parece que no lo he visto nunca en ningún otro cómic y sin embargo la parte final lo he visto millones de veces. Entonces está el contraste de empezar de un 10 y que acaba con un 6. A eso me refiero. Cuando tiene la posibilidad de ser una obra completamente redonda.
No ya del ritmo, que es muy legible, que lo lees de un tirón y tal, que después es verdad que se precipita, el personaje la supuesta mala, cuando realmente te empieza a interesar se vuelve mala porque toca acabar el cómic. Y después eso, las posibilidades y las relaciones con otros personajes secundarios también se pierden. O sea, y la chica lo mismo, la protagonista, me parece súper interesante, ese personaje muy fuerte, muy capaz, y tampoco llega a tener las posibilidades, ¿no? Me quedo con ganas, me quedo un poco coitus interrupto. Bueno, pero eso no es malo, ¿eh? Siendo aún así, a mí no me parece malo. Aún así me parece una obra bastante digna, bastante Claro. buena, y Es que a mí quitando eso no me algunas parece malo. cosillas, tiene muchos aciertos en plan estético, en plan de eso, de algunas críticas de la sociedad, que no estamos tan alejados de la sociedad que nos presenta, ¿no? Ese retrofuturismo. No. Quitando que lo de las... que eso de las... ¿Cómo se llama? Las tribus urbanas, que eso es muy ochentero, pero bueno... Todavía existen tribus urbanas, Pero en grandes ciudades. pero y en todo no ese tipo de esas, cosas. porque son como rockeros y tal. Son 80... Quiero decir, hoy día serían nazis contra grupos de sudamericanos que se pegarían y tal. Cambiaría más la estética que lo que es la idea. Porque las tribus no se llaman tribus urbanas, son otra cosa también. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Porque se siguen pegando de estas en la calle, se encuentran y tienen gustos distintos. Pero bueno, eso me interesa y eso lo trago, no tengo ningún problema. Pero es eso, es el final como que... Y yo creo que es porque manda el número de hojas que tiene que sacar por semana y tiene que acabar y autoconcluir en esas páginas también. Eso tampoco le beneficia para que fluya. Nunca hubo límite, según Salía en el Víbora 4 hojas o 5 hojas. Son 7 páginas, pero tampoco creo que el objetivo son fuese... como capítulos. Otra cosa que Habría que preguntarle a Javi, oye, ¿os dijeron acabad esto? No creo que nunca le dijesen a Javi... No, cada capítulo más bien. Hay otra cosa que me gustó, por ejemplo, lo de que acabe y empiece igual, ¿no? Que eso es una de las cosas que lo cuenta. Es que los capítulos son 7 páginas, iba un capítulo por... Con lo cual, yo lo que digo es que, bueno, a ver si querían seguir para adelante o no querían seguir para adelante, y que plantearon una idea muy buena. Pero volvemos a lo mismo. A mí, lo que me interesa es lo que me están contando. Y lo que me están contando es, me están contando esto. Que hay cosas que tal, digo yo, pues me están despistando, me están intentando despistar por un lado, estoy tal, pero yo ya estoy suponiendo, yo no quiero suponer. En todo momento yo no engaña a nadie, ¿eh? Yo lo que quiero es disfrutar del trabajo. Y entonces, en el momento que veo que estoy disfrutando, que me lo estoy pasando, es más, yo la segunda mitad me parece, vamos, muy buena, o sea, me parece una cosa de la hostia, la segunda mitad, que es cuando verdaderamente dices, no, ya está encauzado esto, ya lo veo. Y aún así, me da 2 o 3 vueltas de tuerca que digo yo, mira, pues esto no tenía yo percepción de que pudiese pasar. Y ahí estoy, a mí, personalmente, como me gusta es que cuando digamos que cuando los cimientos están bien montados, da igual lo que hagas después, porque el resto son expectativas, el resto son efectos especiales. Pero monta cimientos que no usas, o sea... Ya, pero ¿por qué tiene que usarlos? Pues que me sobra la trama. Si no los usas, ¿para qué me los presentas? No, por muy chulos que sean. A ver, te digo una cosa. Información que adicional y normalmente no es ambientación. Pues entonces vamos a decir una cosa muy clara. Mauro, Javi, que os están pidiendo más, tío. Sí, os están pidiendo más. Eso es verdad. A mí me dejaron ganas de más. Eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Y sobre todo por la parte técnica o tecnológica. Me pareció una idea muy buena. Después eso, lo que decía hace un rato, que era lo de que acabe y empiece igual, ¿no? Como esos juegos de palabras o esas ayudas que te hacen, o esos test que te pone, ¿no? Que para que el lector también participe a nivel intelectual un poco, ¿no? Como esas... Palíndromos. Los palíndromos o el juego de... Todo eso me pareció que aportaba muchísimo a la obra, ¿no? Porque es una obra que no solo te cuenta una historia, sino que te hace pensar un poco o te participas con ella. Eso me parece bastante... Bueno, a mí me hace gracia, pero bueno, básicamente me hace gracia, no quiere decir que si no me los hubieran puesto y no me lo han dicho, no lo hubiera buscado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que no lo hubiera buscado, bueno, ahí está. Y está bien, pero tampoco me como la cabeza por eso. Yo creo que es un pequeño guiño, un pequeño juego de inteligencia que nos ponen delante. Detallitos que sí que suman, igual que lo de que acabe y empiece igual, o algunos nombres, lo de las chapas. Esas pequeñas pistas sí que me gustan porque realmente es como cuenta la historia igual que la técnica, ¿no? No sé si me explico. Si te está diciendo que lo importante es eso, que las palabras que empiecen y acaban igual, pues que el relato, el esquema acabe y empiece igual, es jugar con el espectador, o sea, con el lector, ¿no?
Yo creo que en este sentido no fue más allá. O sea, simplemente lo que querían hacer una receta que tenía un fondo, ya digo que era un fondo profundo de, pues es difícil hacer una frase, hacerla palíndromo, no es una cosa fácil, es complicado, Sí, pero bueno, que juegan con esas cosas, ¿no? Bueno, hay un truco que para hacerlo, ya os lo contaremos, para hacer un palíndromo en frases. Sí. es relativamente, pero bueno, pero para trucos no estamos. Lo que estamos era que, bueno, que jugó con esa idea y tal, pero yo tampoco me comí la cabeza mucho en ese sentido. No creas que me llamó mucho la atención. Sí que me gustó la parte final. La parte final era dar un pequeño cerrojazo y excepto que a lo mejor, como tú dices, sí que estoy de acuerdo contigo en el tema de que a lo mejor no fue tan desarrollado como yo esperaba. Redondo, ¿no? O tan redondo, pero bueno, tampoco me desvirtúa en absoluto. Hay algún personaje que también los presenta, parecen chulistas, pero después en general no porque que aporten demasiado. Pero es que verdaderamente son secundarios. O sea, yo tampoco tengo que saber. Pero pues hacemos un spin-off del otro, hacemos pero me refiero que cuando presentes un personaje que te aporte algo a la trama o a la historia, o que le dé algo al personaje, por muy secundario que sea, que si está ahí sea por algo, ¿no? Es como redondear la historia, si no, no me lo presentes. No sé si me explico. Que son menudeces, ojo, que la habré dicho, que a mí me ha gustado, me ha entretenido, me ha ido un Yo te voy a decir una cosa, yo personalmente... Pero no me ha parecido redonda, vamos. No, a ver, redonda, yo no y más como empezaba, porque encima es eso, porque todavía si empezara normalito y acabara en lo alto, pero como es al revés, para mí, es un poquito de decepción en ese sentido. Pero bueno, no, es curioso, y ya te digo, y sobre todo ese olor a retro, que originalmente no era lo que tenían intención de hacerlo, ¿no? Pero es curioso que hacer una obra futurista... Estaba en su momento haciendo el futuro. Exacto, es como... Por eso hacía... ¿Cómo va a ser el futuro? Vamos a hacer predicciones, pues. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? No tenían, ¿A dónde vamos a llegar? ¿No tenían coches voladores? Eso, no, tampoco... ¿Ni tiburón 3D? Tampoco hay todavía, ¿no? O sea, que yo sepa, por mucho que se esfuerce, todavía no han intentado. Ni siquiera bueno... Lo del 3D parece que ha vuelto. O sea, que cuidado. El papel me parece también muy grueso, por ejemplo, demasiado grueso quizá para esta edición. ¿No creas que para el color que requieres? Sí, yo creo que sí, que absorbe, a lo mejor queda muy chupado de tinta. Que me pasó una cosa que te comenté antes, que tú abres la primera hoja, pues se ve, la primera hoja la abres, y tal como empieza, digo, yo coño, he abierto la segunda hoja, voy para atrás y no, es que empieza así, quiero decir, no tiene una presentación, una viñeta, ¿cómo se llama? La viñeta grande, No, pero en verdad nunca ninguno los tenía, o sea, un splash page. Un splash page que como que te introduzca, ¿no? Como pero en los cómics tampoco tiene por qué ser así. O sea, en los sí, pero ya estamos, estaré yo muy mal acostumbrado, es decir, que es algo que te facilita la entrada quizás, no, lo vimos visto, se marcó mucho con el cómic americano estadounidense, pero sin embargo el europeo muy pocas veces te mete una presentación que represente. Sin embargo, bueno, hay, como lo quieres considerar splash page, lo de Asterix no, Asterix, es verdad que no los tenía. Asterix te ponía en la página de la Galia y todo eso, pero bueno, si quieres poner eso, pero bueno, tampoco es una cosa que... No, yo verdaderamente que empiecen, que me empiecen a contar, que me empiecen a imbuir y que poco a poco me vayan metiendo, que es a lo que te voy, y es lo que yo creo que consigue, en general, sobre todo la compactación de todo, de la obra, de la página, en verdad te compacta, te dice tal, sí, que quedan, hay muchas variables que quedan sueltas. Y hay cosas que tal, pero bueno, igual que cuando sales un sábado por la noche, o con un amigo de copas, o no sé qué, tal, hay muchas cosas que me quedan abiertas. Esta es la vida, pero... El capítulo que empieza con los dos colegas que están hablando, y tú piensas que el protagonista va a ser uno y es otro, en realidad, ese jueguecillo, ¿no? Como que te engaña. Están investigando a uno y es al final con el que se quedan con el otro, ese tipo de cosillas sí que me parece interesante, ¿no? Alguien que nos haya presentado al casting que hacían para lo del videojuego. Eso sí que está... Eso me pareció original, ¿no? Porque es un poco jugar... A mí lo que más me gustó fue el MP3. El MP3 que se conectaba. Eso fue muy bueno porque fue un MP3 que es básicamente como una tablet ahora, hoy en día. Y dice, no, ahora tenemos toda la música en este por lo menos artefacto. MP3. Y dices tú, me cachis la masa. Por lo menos era MP3, no sacaba un radiocassette o sacaba un... Casi... como... Pero bueno, ahí está. O sea, estás elucubrando y alguna cosa...
Pero estás jugando, no estás haciendo una fe, no estás haciendo la Biblia, no estás haciendo... Es lo del cable, ¿no? Es cuando le pasa la canción y se pone el cable. Eso es muy Ghost in the Shell. Ellos cuando en Ghost in the Shell se conectaban unos a otros, cuando era confidencial, cogían, se ponían un cable y nadie más lo oía. Sin embargo, si era por wifi, sí podían ser pirateados. Eso era curioso, me pareció un guiño, vamos. Sí, no creo ni que se plantease en ese momento, pero sí que se tomaron ciertas ideas. Con lo cual te quedas un poquito... Yo lo que sí te voy a decir que estéticamente es la cosa más preciosa que he visto. Estéticamente sobre todo muy dinámico, muy cómic y muy cómic. O sea, es que directamente es un cómic. Es un cómic. ¿Este cómic se vendería en Estados Unidos? ¿Se podría vender? Si me lo preguntas. Sí. ¿Hoy en día? Bueno, igual en la época. No lo sé. En la época no. Hoy en día es más que posible. Y que tenga un buen resultado, bueno, ya es que ahí ya nadie, no sé, yo no me meto, no soy editor, no. Entonces ahí hay que mirar muchas cosas, pero verdaderamente no creo que sea un rige para mí rige todo lo que a mí me gustaría leer. Uh-huh. O sea, me plantea unas posibilidades de soñar, me plantea unas posibilidades de... ¿Has tenido alguna vez un sueño lúcido de eso? Yo nunca los he tenido, ¿eh? Yo alguna vez me he intentado escapar, pero bueno, esto no lo vamos a contar. Sí, porque los conozco lo del sueño lúcido y tal, pero realmente es algo que no sé si le pasará a la gente y tal, a mí nunca me ha pasado, la verdad. Pero bueno, sí es curioso, en Origen también hablaban de eso, pero bueno. Cuando estás entre la vela y... Sí, justamente ahí, y puedes decidir todavía, pues es una cosa así. Pero, no sé, yo te invitaría a no plantearte fines únicos. O sea, en ese sentido. ¿Por qué? Para mí no es necesario. Bueno, chicos, acabamos por hoy. El siguiente capítulo. Os diría cuál es el que voy a pensar que voy a hacer. Un misterio nos queda por delante. Un genio nos queda. Venga, hasta luego.